Y continuando con el contenido de la asignatura, vamos a hablar sobre la unidad 2 referente a los elementos del tránsito. Esta unidad antes se trataba como una asignatura, por eso es bastante amplia. Vamos a dedicar unas 2 semanas a hacer relación con todos los elementos que tienen que ver con la ingeniería del tránsito. La asignatura tiene 6 unidades. Hasta el momento hemos hablado de la unidad número 1. Tiene que ver con generalidades. Miramos la presentación, la reseña histórica, el sistema de transporte, lo que es ingeniería de tránsito y transporte, definición de carreteras, elementos, clasificación, tipos de proyectos viales, lo relacionado con planeación, drenaje vial y pues todo eso hace relación al diseño geométrico. En esta unidad 2 de elementos del tránsito, nuestro objetivo fundamental será que usted conozca los criterios fundamentales de lo que es la ingeniería del tránsito utilizada en el diseño geométrico de carreteras. Vamos a mirar aquí los elementos del tránsito, los volúmenes de tránsito, la velocidad como factor de riesgo, tipos y métodos para determinarla, lo que tiene que ver con accidentalidad y la capacidad vial. Luego seguiremos con rutas y líneas de pendiente, criterios de diseño, diseño geométrico en planta y diseño geométrico en perfil. Esta unidad relacionada con el tránsito tiene que ver con todos los aspectos que vamos a asociar a la ingeniería del tránsito. El primer aspecto y la primera definición que usted debe conocer es el de volumen. Entonces, volumen se define como el número de vehículos o personas que pasan o cruzan por un punto o una sección transversal dada en un carril o en una calzada, en un tramo de vía, en un periodo determinado de tiempo. Entonces, la ecuación es esta ecuación corresponde a la ecuación de flujo en hidráulica, donde dice que Q es un caudal o un flujo, donde N es el número de vehículos que pasan y T es el periodo de tiempo. Entonces, imagínese que usted se para frente a su casa, ¿cierto? Entonces, usted ahí puede contar ya sea personas o vehículos, ¿cierto? Entonces, usted se para ahí, define un lugar exacto y va a mirar si usted va a cuantificar los vehículos a las personas que pasan en un carril, ya sabe que es un carril, o en la calzada completa. Entonces, en un tiempo determinado, puede ser en 15 minutos, tiene que ser en periodos mayores a una hora, puede ser en una hora, en un día, en una semana, en un mes o en un año. Y eso se define como el volumen, ¿cierto? Entonces, son vehículos en un periodo de tiempo. Definiciones. Entonces la primera es la de volumen, esa es la definición general, ya la miramos. La segunda tiene que ver con flujo. Flujo es el mismo concepto de volumen, es el número de vehículos o personas que pasan en un tramo de vía en un periodo determinado, pero el periodo de tiempo es menor a una hora. Entonces vamos a tener periodos de tiempo menor a una hora y luego esos periodos de tiempo lo vamos a extrapolar a una hora. ¿Qué tiempos menores a una hora existen? 5 minutos, 15 minutos y 20. Por lo tanto, vamos a llamarlo, este flujo se lo va a denominar con la letra Q minúscula. Entonces habrá un Q5, un Q15 o un Q20. La siguiente es el volumen de tránsito absoluto total. ¿Qué es un volumen de tránsito absoluto total? Es el número de vehículos que pasan durante un lapso de tiempo determinado. Y dependiendo de ese lapso de tiempo, él asume unos nombres específicos. Pues los volúmenes absolutos o totales son los siguientes, siempre en periodos superiores a una hora. Tránsito horario, tránsito diario, tránsito semanal, tránsito mensual y tránsito anual. Entonces yo le digo, ¿cuánto es el número de vehículos que pasaron en el día? En el día pasaron 5,000 vehículos, ese sería mi tránsito diario. Y ese sería un volumen absoluto o total. Número de vehículos que pasaron en un día. ¿Cuánto es el tránsito horario? Pasaron 500 vehículos en una hora. ¿Cuánto es el tránsito semanal? 8,000 o 15,000, y el mensual 30,000 y el anual 1,000,000 de vehículos. Entonces esos son tránsitos absolutos o totales. ¿Qué es el tránsito anual? Entonces el número de vehículos que pasan en un periodo de un año. Entonces es el N, todos los que se cuentan, y T, el periodo es un año. Mensual es el que pasa el número de vehículos totales que pasan en un mes. El semanal es el número de vehículos que pasan en una semana. El diario es el número de vehículos totales que pasan en un día. El horario es el que pasa en una hora. Y los flujos es el número de vehículos que pasan en periodos inferiores a una hora. Periodos de 5,
15 o 20 minutos. Bueno, después de los volúmenes totales o absolutos, siguen los volúmenes de tránsito promedio diarios. Entonces, como su nombre le dice, volúmenes de tránsito, pero aquí promedio. Significa que para tener un promedio, significa que tenemos que tener un número total de vehículos que pasan durante un periodo dado, pero en días completos, igual o menor a un año y mayor que un día. Entonces, dividido entre el número de días. Por decir algo, vamos a tomar el número de tránsito promedio de 3 días, 5 días, 7 días, sería el de una semana, 30 días el de un mes o el de un año. Entonces, para eso podríamos nosotros valernos de los tránsitos absolutos y luego dividirlos entre el número de días que tenga ese valor. Entonces, tenemos tres tipos de tránsitos promedio diarios. Esto es muy importante, ese concepto. Es el tránsito promedio diario anual, tránsito promedio diario mensual y el tránsito promedio diario semanal. ¿Qué sería el tránsito promedio diario anual? Significaría que usted contabilizó todos los tránsitos de un año, los 365 días, y luego usted divide entre el número de días que tiene ese año, significaría 365. Por eso aquí aparece tránsito absoluto del año, que es el número total de vehículos en un año, sobre los 365 para volverlo el promedio diario de un año. En el siguiente, en el tránsito promedio diario mensual, significaría que vamos a contar todos los vehículos que pasan en un mes y lo vamos a dividir entre el número de días que tenga ese mes. Suponiendo que el mes es promedio, sería 30 días, 31 días o 28 días si es febrero, si no es bisiestro. Tránsito promedio diario semanal significaría TPDS, tránsito promedio diario referido a una semana, significa que yo contabilicé los días de una semana, 7 días, y luego los dividí entre 7. ¿Cuál de estos es el más usual? El tránsito promedio diario semanal. Este normalmente se hace mediante conteos manuales, significa que una persona va, llena un formato, cuenta los vehículos, y este sería muy complicado porque usted tendría que pararse un año a contar vehículos y luego dividirlos. Entonces, normalmente este es el tránsito promedio que se hace mediante conteos mecánicos. ¿Cuál de estos tres es más exacto? El más exacto sería el TPDA, pero pues es muy difícil de hacerlo porque tocaría por medio mecánico, pero vamos a mirar unas ecuaciones que nos permiten mediante estadística calcular los TPDS, que es lo típico que se puede calcular, y extrapolarlo a TPD. Entonces nosotros los tránsitos promedios diarios anuales los podemos calcular a partir de los TPDS. ¿Qué es la composición del volumen de tránsito? Entonces, cuando nosotros contamos los vehículos, contamos el valor total, pero nuestros vehículos básicamente van a estar conformados por tres grandes tipos, que van a ser los automóviles, los buses y los camiones. Entonces, siempre la composición vehicular es cómo están compuestos. Entonces, para el diseño de carreteras, miren que nosotros no tenemos en cuenta ni bicicletas ni motocicletas. Entonces, en México y en Colombia normalmente podemos encontrar estos porcentajes que son los más usuales. Del 100%, el 60% son autos, el 10% autobuses y el 30% camiones. Puede haber una variación más o menos del 10% dependiendo del tipo de carretera, de la hora, el día, de la semana. Esto es aplicable a carreteras. Aquí miramos una composición vehicular de una tesis de maestría que se hizo, donde en función del tránsito promedio diario podemos determinar cuál es la composición vehicular. Entonces aquí en el eje de las X tenemos nuestro TPDS. Miren que es de 0 a 500, significa que en un día en promedio pasan entre 0 y 500 vehículos. En esta significa que están entre 500 y 1000, de 1000 a 2500, 2500 a 5000, 5000 a 10000 y mayores a 10000. Entonces, cuando tengo un TPDS entre 0 y 500, la composición vehicular será de 56% de autos, 11% de buses y 33% de camiones. Cuando tengo, por ejemplo, 6000 vehículos de TPDS, estaría aquí entre 5000 y 10000, la composición vehicular será 66% de autos, 10% de buses y 24% de camiones. Esta tabla nos sirve para tener una referencia de cómo puede ser la composición vehicular en función de los tránsitos promedios diarios. ¿Cómo se ve? Otra característica de los volúmenes de tránsito es la variación del volumen de tránsito. Entonces, el volumen de tránsito es una variable que es muy difícil de predecir y ella va a cambiar
se va a ver afectada por muchos aspectos. Entonces hay variaciones a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes, del año. Por ejemplo, en este momento, los tránsitos que están en este momento circulando por las vías de Colombia son atípicos a nivel mundial porque todo el mundo pues tiene restricción en el movimiento. En condiciones normales, nosotros tendríamos que esta es la distribución anual de tránsito. Significa que aquí miramos un TPD, tránsito promedio diario, y aquí tenemos los meses del año. Entonces, ¿cuáles son los meses que tienen mayor movimiento vehicular? El mes de diciembre y el mes de agosto, ¿cierto? Miren que aquí tenemos aquí unos meses que son meses valle tipo. Aquí hay unos meses que como el de ahorita de mayo que estamos por aquí y aquí hay un mes mucho más bajo. ¿A qué se debe que haya unos meses que siempre van a ser los típicos? Pues en enero la gente viene de las fiestas, febrero la gente no tiene dinero, agosto es la época de vacaciones y diciembre es la época de vacaciones. Entonces, este comportamiento está muy asociado al comportamiento, a las tradiciones y al aspecto del dinero. Cuando hablamos de un mes, si lo dividimos en las 4 semanas, semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4, podemos darnos cuenta que la primera semana y la tercera semana son las semanas que tienen mayor flujo vehicular. ¿Por qué tiene mayor flujo vehicular? Porque en esta primera semana y en la tercera semana hay pago de quincena. Entonces normalmente van a tener mayor flujo vehicular. Y en una semana, cuando tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, esta puede ser la distribución del tránsito en una ciudad donde normalmente el día lunes es el día que hay más vehículos, el día viernes y el día domingo. Si usted va a un municipio, puede ser que en un pueblo no, que el día de mercado sea el sábado o el domingo, y entonces esto va a haber una variación en función del lugar donde se haga. Aquí tenemos una gráfica de la distribución horaria de tránsito desde las 0 horas de la madrugada hasta las 10 de la noche. Entonces miren lo que sucede. Lo que sucede es que en horas de la madrugada los tránsitos son muy pequeños. Esa es para una ciudad como Pasto. A las 6 de la mañana la gente empieza a activarse. A las 7 aquí hay un pico. Miren, aquí hay un valor muy alto, por lo tanto es pico. Tenemos otro pico a las 12 del día, otro pico a las 2 de la tarde y otro pico a las 6 de la tarde. Estos picos, que son los valores más altos, corresponden a las horas pico. Entonces, la hora pico es la hora de mayor tránsito. Hay unas horas que son más suaves, que son las horas valle. Y entre la ciudad sea más grande, esto empieza a distribuirse hacia acá. Por ejemplo, en Bogotá, la gente desde las 4 de la mañana ya está subida en un bus. Eh, También aquí podemos observar lo relacionado con los flujos. Entonces aquí un flujo, recuerden que es en tiempos menores a una hora. Aquí tenemos una hora de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana y esta hora se ha dividido en periodos de 15 minutos. De las 6 a las 6 y 15, de las 6 y 15 a las 6 y 30, a las 6 y 45 y a las 7. Entonces tenemos flujos que serían Q15, Q minúscula, 15 un subíndice, que significa que tenemos periodos de 15 minutos. Se puede observar que dentro de esa hora los flujos no son iguales. Entonces miren que el primer flujo tiene un valor de 230, que es el más bajo, y el segundo flujo es el más alto, que es de 891. Aquí tenemos flujos que corresponden a una hora también 6 y 15, 6 y 20 y 6 y 25. Estos son flujos de 5 minutos, ¿cierto? Aquí se presentan los primeros tres flujos, donde está un poco más detallado, serían Q5. Aquí hay una frase que es importante tener en cuenta donde dice que el volumen de tránsito no es un valor constante ni una variable de fácil predicción. El comportamiento de los viajes de las personas obedecen a factores que se alteran por causas difíciles o a veces imposibles de predecir. Entonces, cuando nosotros cuantificamos un tránsito, ese valor de tránsito es un valor aproximado. Otro aspecto que vamos a mirar es lo relacionado con la capacidad. Entonces, la capacidad de una vía, está relacionada con la oferta, es decir, lo que se ofrece en términos generales respecto a los usuarios que serían los vehículos. Entonces tenemos oferta y demanda. ¿Cuál es la demanda? Vehículos, autos, buses, camiones que debemos acomodar en una carretera, y la oferta es lo que ofrecemos como sección transversal. Entonces, si nuestro sistema vial es eficiente, ¿qué vamos a poder? Vamos a poder acomodar de forma adecuada esa demanda del tránsito. Por ejemplo, cuando usted entra
cuando usted entra desde Catambuco a Pasto o desde Daza hacia Pasto, ¿qué es lo que observa un día domingo? Pues un día domingo normal lo que mira es que hay muchísimos vehículos, significa que la demanda es muy alta. ¿Y qué pasa con la vía? La vía es muy pequeña y entonces ahí tenemos un problema de que de capacidad. Estamos hablando de carreteras. Entonces, ¿ahí qué sucede? Sucede que tenemos un problema porque la capacidad es insuficiente. ¿Dónde utilizamos la capacidad? La capacidad está asociada siempre a otro parámetro que se llama el nivel de servicio. Entonces, siempre vamos a medir la capacidad como el número de vehículos que pasan en un determinado tiempo en una sección. Pueden pasar 2.500, 3.000 vehículos por hora en un carril. Y el nivel de servicio es cuál es. Entonces, la capacidad es la parte cuantitativa y la parte cualitativa, es decir, la satisfacción del usuario la vamos a dar a través del nivel de servicio. El nivel de servicio se expresa en letras, letra A, B, C, D, E y F. Entonces, son importantes estos dos parámetros, tanto de capacidad como nivel de servicio, cuando estoy planeando, cuando estoy proyectando o cuando estoy ejecutando un proyecto. Entonces, la capacidad normalmente se calcula para carretera de dos carriles. ¿Qué es una carretera de dos carriles? La vía Pasto-Chachahuí, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una calzada y vamos a tener diferentes tipos de circulación. Tenemos que tener en cuenta el tipo de terreno. Recuerden que tenemos tres tipos de terreno: plano, ondulado, montañoso y escarpado. Entonces, los aspectos que se evalúan al calcular la capacidad son las condiciones de la vía, las condiciones de tránsito y las condiciones de control. Control que son señales de tránsito, pares, intersecciones. Las calzadas normalmente tienen unas especificaciones y van a estar dadas en anchos de 3 metros, 330, 350 y 365. Estos son los anchos típicos, mírenlos aquí. Tenemos vías terciarias, vías secundarias, vías primarias y vías primarias de dos calzadas. Esta tabla corresponde a la tabla de bermas. Entonces, también es importante saber que las bermas van desde 0,5 para las vías más pequeñas, que son las terciarias, hasta 1,80 para las vías más importantes, o 2,5 que son las vías primarias de dos calzadas. Entonces, aquí tenemos diferentes valores. Entre más amplia sea la calzada y la berma, vamos a tener mayor capacidad. Las condiciones del tránsito tienen que ver con la composición del vehículo. Recuerden que la composición es los autos, buses y camiones. No es lo mismo que usted vaya por una vía que todos sean automóviles, porque van a ir todos a la misma velocidad, por lo tanto habría una buena capacidad. Así usted va por una vía donde hay camiones. Los camiones normalmente cuando van cargados son muy lentos, y si eso lo combina con topografía, pendientes fuertes, como puede ser terreno montañoso o escarpado, la capacidad se va a disminuir, al igual que si hay movimientos direccionales de los vehículos. Condiciones de control tienen que ver con condiciones de par, intersecciones y similares. Entonces, la capacidad se define en una carretera de dos carriles como el máximo número de vehículos que pueden circular por un punto o un tramo uniforme de la vía en un periodo de tiempo en las condiciones normales de tránsito y de la vía. Entonces se expresa en vehículos por hora o en vehículos por hora por sentido. Eso que observamos aquí, lo que observamos aquí relacionado con la capacidad vial son las condiciones ideales como tal. Entonces, hay unas condiciones ideales de las cuales ellos partieron para determinar la capacidad. Entonces, ¿cuáles son las condiciones ideales? Las condiciones ideales es que ellos determinaron el Highway Capacity Manual, que es el HCM, determinaron que iban a calcular una capacidad cuando la velocidad del proyecto era igual o mayor a 95 km por hora. El ancho de carril era igual o mayor a 360, que en cualquier lugar de la vía podían ellos rebasar, ya que no había un lugar restringido para hacer rebases. Todos los vehículos del tránsito son ligeros, no hay vehículos pesados. La distribución direccional significa que cuando yo tengo dos carriles, el 50% va en un sentido y el otro 50% va en el otro sentido, porque recuerden que son vías bidireccionales y que el terreno es plano. Para estas condiciones, según el Highway Capacity Manual, las carreteras de dos carriles en condiciones ideales se obtuvo que la capacidad era de 2.800 vehículos hora carril para estas condiciones. Entonces, en investigaciones realizadas en Colombia, la Universidad del Cauca determinó que nuestra capacidad era de 3.200 vehículos por hora. ¿Cuál es el procedimiento de cálculo? Entonces, la ecuación de cálculo es la siguiente. Dice que
La capacidad vial se la denomina como C60, aquí en la ecuación en la parte inferior dice C60 es igual a la condición ideal multiplicada por una serie de factores. Entonces, esos factores son 4 factores. El primero es el factor por pendiente, FP, FD, factor de distribución de direcciones, FCB, factor de distribución de carril y berma, y FP, factor de distribución de porcentaje de vehículos pesados. Entonces, la condición ideal es 3200. Nosotros partimos de 3200, luego vamos a una serie de tablas que ha desarrollado el manual del INVIAS, multiplicamos por estos factores dependiendo del trazado geométrico y obtenemos el C60, que es la capacidad. C60, ¿por qué? Porque es la capacidad que se tiene en 60 minutos. Entonces aquí tenemos lo que significa cada uno: FP, factor de corrección por pendiente; factor direccional FD, FCB, factor de carril y berma; y FP, factor por corrección de vehículos pesados. Bueno, el nivel de servicio hace relación a la medida cualitativa de cómo el usuario recibe las condiciones de la vía. Entonces, la calidad de servicio que ofrece el usuario se refleja en la satisfacción o la contrariedad que experimenta el usuario de la vía. Entonces, yo les decía que se clasifica en letras, nivel A, B, C, D, E y F. Entonces, vamos a leer los primeros dos niveles, los demás son los mismos. ¿Qué es el nivel A? Nivel A representa un flujo libre, es la mejor condición de una vía cuyas especificaciones geométricas su diseño es adecuado. El conductor puede manejar a la velocidad que él quiera, es fácil de maniobrar, es sumamente alta la velocidad, no existe interferencia con los otros vehículos y no hay restricción por estar de acuerdo con la topografía de la zona. Miren aquí, esos son los niveles de servicio. Aquí dice para carreteras de 2 carriles y para carreteras multicarriles. Entonces aquí tenemos nivel de servicio A, B, C, D, E y F, condiciones de flujo. Miren, aquí hay una gráfica en la cual podemos tener una idea. Entonces, miremos el nivel de servicio A. Cuando hablamos de condición de flujo, miren que hay 3 vehículos, significa que hay pocos vehículos en la vía. La velocidad dice que es más o menos de más de 55 millas por hora. Multiplica eso por 1.70, significa que hay altas velocidades, y en la descripción técnica es lo que habíamos hablado, donde el conductor puede ir a la velocidad que él quiera, no hay limitaciones. A medida que el nivel de servicio va descendiendo o se incrementa en letras B, C, D y F, significa que aquí en F tenemos prácticamente consideraciones de detenciones. Aquí hay tantos vehículos que tenemos malas condiciones. Entonces miren lo que sucede. En una carretera nosotros no podemos tener nivel de servicio tan bajo porque la velocidad sería inadecuada. Entonces, ¿qué es lo que dice el diseño? El diseño dice que cuando se tienen niveles de servicio E o F, se debe pensar en construir una nueva carretera. Ese es el motivo en el cual cuando usted iba de Pasto y Peles había tanto vehículo que la vía ya no parecía una carretera, parecía una calle. Entonces, ¿cuál es la necesidad? La necesidad es que no hay espacio suficiente y por tanto se debe construir una nueva carretera, que es donde aparece la construcción de la carretera, que es la doble calzada, o ampliación o creación de nuevos carriles. Entonces, miren la importancia de los niveles de servicio. Referido a tránsito, cuando hablamos de tránsito normalmente se entiende como tránsito la determinación de una variable que nos va a servir a futuro para el diseño geométrico de pavimentos. Nosotros vamos a llegar a cierta parte, luego cuando usted mire pavimentos retomará esta información y la utilizará por allá. Entonces, aquí tenemos el tránsito, dice que esta característica se determina en función de la cantidad de repeticiones de una carga de 8.2 toneladas en un eje aplicado al pavimento en 2 juegos de doble neumático. Esta es la definición de tránsito. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el AASHTO, cuando hizo el diseño de pavimento, recuerden que yo les dejé una tarea de estudiar el ensayo vía AASHTO, ellos diseñaron pavimentos, pero lo hicieron a partir de una variable que se llama el tránsito. Ellos tomaron como eje de diseño el eje que tienen las volquetas, que es un eje simple con 2 llantas a cada lado, que ese es un eje simple de llanta doble que pesa en promedio ¿cuánto? 18,000 libras, o lo que es lo mismo 80 kilonewtons o 8.2 toneladas. A este se lo ha llamado un ESAL. Entonces esto es un eje equivalente de carga. Entonces ese eje de 18,000, ¿cierto? Demostraron que todos los ejes los podíamos convertir a ese eje de 18,000 o de 8.2 toneladas.
Entonces, nosotros vamos a cuantificar la variable tránsito cuando vamos a tener ya sea pavimentos flexibles o pavimentos rígidos. Cuando hablamos de pavimentos flexibles, el tránsito se expresa por un valor que se llama N. Entonces, cuando me dicen cuál es el tránsito de diseño de ese pavimento, entonces me dicen, es el N de diseño. Entonces, ¿qué es el N? Corresponde al número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas que circularán durante el periodo de servicio. El periodo de servicio es la vida útil para la cual se diseña el pavimento, que normalmente va a estar entre 10 a 20 años. Y cuando hablamos de pavimentos rígidos, nos referimos al número de repeticiones de carga que circularán en el carril de diseño para un periodo del doble, que saca de 20 a 40 años, y clasificados como ejes simples, tándem o trío. Entonces, eso es lo que hace referencia a esta primera parte.